revoluciones muchas veces no es que destrocen todo lo que había anteriormente, sino que te hacen volver a pensar qué caracteres estabas usando como homología y cuáles no. Que los enanos y los hobbits, los dos sean pequeños, es como el pulgar del panda y el pulgar del fari, ¿vale? Aparentemente es lo mismo, pero su origen es distinto. Se adquirieron de forma independiente. La filogenia molecular supone un poco, en cierto sentido, algo como esto. Es decir, un punto de vista independiente que en algunas ocasiones ha chocado directamente con la idea clásica que se tenía. Pero aquí hay que hacer algunas salvedades. La primera, que la filogenia molecular no es el Silmarillion, ¿eh? O sea, más quisiéramos nosotros tener un libro en el que se contara cuál ha sido la historia de la evolución. Ese libro no existe. Por lo tanto, ni esta ni ningún otro método nos va a poder asegurar cuál ha sido la evolución de las especies. Nunca. Eso nunca lo vamos a saber seguro. Hasta que nos invente la máquina del tiempo. Y entonces ni siquiera estoy seguro, pero bueno. Y la segunda es que enseguida me voy a poner un poco pesado con las veces que la filogenia molecular le ha enmendado la plana a la taxonomía clásica, pero esto no siempre ha sido así. En una mayor parte de las veces, estas nuevas técnicas moleculares han dado el visto bueno a la visión clásica, y eso tiene muchísimo mérito. Es decir, los mamíferos siguieron siendo los mamíferos, las gramíneas siguieron siendo las gramíneas, y la mayor parte de la clasificación antigua tenía un sentido muy sólido. Es decir, durante los anteriores 300 años se había hecho un trabajo excelente, ¿vale? Esto lo quiero decir ahora, porque ahora voy a poner algunos ejemplos en sentido contrario. Tradicionalmente, por ejemplo, se pensaba que los artrópodos, que como sabéis son los reyes del mambo, son los reyes de la evolución, sin ninguna duda, con más de 750.000 especies descritas, estaban emparentados con los anélidos, los gusanos arillados, porque tenían muchas homologías entre sí. Cuerpo anillado, que sí tal, anatómicamente muy parecidos y todo esto. En esto que llega en 1997, este artículo de Nature, en el que haciendo una reconstrucción filogenética, los artrópodos te quedan grupo hermano de los nemátodos. Es decir, un grupo noble. Como los artrópodos, te queda el grupo hermano de unos gusanejos inmundos, ¿vale? Y bastante más alejados de los anélidos. Esto, para entendernos, es como poner a los orcos con los elfos. Esto fue la leche cuando salió. Esto fue un escándalo. Sin embargo, pues bueno, cuando se hacen las pruebas y parece que sigue teniendo sentido. Entonces, ¿cómo nos replanteamos aquí las ideas preconcebidas que teníamos? Pues a lo mejor es que todas esas similitudes que nos parecían tan importantes no son homólogas. Habrá que asumirlo. A lo mejor lo importante es que todos esos organismos del grupo de los ecdisozoos tienen una ecdisis, o sea que mudan la cutícula y además lo hacen mediante el mismo tipo de hormonas y cosas así. Para eso estamos también, ¿no? Para aprender a volver a replantear las cosas. Otro ejemplo. Esta planta seguro que la conocéis, ¿no? El Rafflesia arnoldi es la flor más grande del mundo. Puede medir más de 1 metro de diámetro, huele a carne podrida, porque la polinizan moscas, y básicamente es un parásito, es una planta que vive en los troncos y en las raíces de otras plantas, y que solamente da la cara para sacar las flores, ¿eh? Pedazo de flores, pero es lo único que se ve de ella. A lo mejor la conocéis, pero dudo que la hayáis visto, si no os habéis ido al sudeste asiático, pero esta a lo mejor os es más familiar, ¿eh? Esta es Cytinus hypocystis. Esta es una planta que podéis encontrar por aquí si subís al monte y miréis con cuidado. También es un parásito interno de las plantas. Vive por dentro de las raíces y de los tallos de las jaras y solamente da la cara para mostrar las flores, mucho más modestas, eso sí. Pues bien, tradicionalmente este tipo tan particular de parasitismo se pensaba que era una homología y por lo tanto las dos plantas iban en la misma familia, la de las Rafflesiaceae. Con lo cual los naturalistas de las zonas mediterráneas nos podíamos jactar de que teníamos una Rafflesiacea en nuestra flora, que es una cosa que siempre pinta muy bien. Sin embargo, desde el año 1998 hay un grupo de unas 50 personas que están trabajando muy duro para hacer una reconstrucción filogenética de todas las plantas con flores. Se hacen llamar el APG, Angiosperm Phylogeny Group. Son un huevo, o sea, siempre que firman es casi toda la página solamente con quiénes son. Es un trabajo ingente y que ha llevado a cosas como esta. Resulta que el parasitismo de la Rafflesia y de Cytinus, aunque se parezca mucho superficialmente, lo más probable es que su origen haya sido independiente.
porque las pruebas filogenéticas, de una forma muy consistente, indican que no están muy directamente relacionadas y que de hecho cada una de ellas merece una familia distinta. Bueno, pues multiplicad esto por unas cuantas docenas. Es decir, el mapa taxonómico de las flores, de las plantas con flores, ha cambiado muchísimo en los últimos años. Hasta el punto, si alguno estáis cursando botánica, no sé, yo conozco profesores que dan los dos sistemas un poco, porque es que ha sido tan grande el impacto y todos los libros siguen estando con el antiguo, que como que hay que mantener un poco, que todavía no hemos conseguido cambiar de chip, ¿no? Y esto que os estoy poniendo es de la última revisión, que es de 2009, ¿vale? Ya ha habido 3 revisiones del APG y la verdad es que es un trabajo muy sólido, la verdad se ha dicho. El problema de esto es que había una tendencia que parecía derivar hacia un doble sistema. Es decir, parecía que los taxónomos clásicos no veían con muy buenos ojos este intrusismo lateral, por así decirlo, ¿no? Y tomaban una de estas dos actitudes poco constructivas, sería esta de aquí, ¿no? Tenemos ahí un entomólogo frustrado porque le está cayendo una lluvia de nucleótidos encima y entonces está ahí con el paraguas, el pobre, esperando a que pase la lluvia, esperando que lleguen tiempos mejores. Este chiste es de hace ya bastantes años, no sé si ha cerrado el paraguas porque evidentemente la lluvia no va a parar, ¿vale? Pero eso es un poco refleja la cerrazón ante una herramienta que realmente es que es muy útil. Y por otra parte tenemos la actitud del churrero, porque la gente que se ha apuntado al carro de la filogenia molecular muchas veces se ha puesto a hacer filogenias como si fueran churros, ¿eh? Les daba igual hacer una filogenia de caracoles que de plantas, que de no sé qué, no había nadie en el equipo que conociera a lo mejor esas plantas, se olvidaban de las asunciones que os he mencionado al principio y de todo lo que no sabemos de cómo funciona el ADN, o basaban sus conclusiones en muy pocos datos, porque muchas de esas reconstrucciones filogenéticas son a partir de unos cuantos cientos de bases, que es una parte infinitesimal de todo el genoma de un organismo. Y con eso estás sacando conclusiones sobre su evolución. Esto es una cosa seria. Si la vas a hacer, hazla bien. ¿Churreros de estos? Así. Tristemente, como la parte molecular es muy vistosa, a la hora de financiar, ya ha habido varias revistas internacionales que se han puesto a denunciar que el conocimiento de la taxonomía clásica se está perdiendo, porque no hay un relevo generacional, ¿vale? Y porque no hay gente que invierta en ese tipo de conocimiento, el sectario ese que decía, que era como una secta, pero que hicieron un trabajo a lo largo de 300 años que verdaderamente no tiene comparación. Esto no, en Estados Unidos parece que se invierte más, pero lo que es en Europa sí que parece que hay una tendencia a olvidar este tipo de conocimiento que es muy en plan de maestro-discípulo, ¿no? de entrar en y que te enseñen personalmente cómo se aprende. Pero voy a poner un ejemplo de por qué la taxonomía clásica sigue siendo fundamental en el día de hoy. Es un ejemplo que además conozco a los protagonistas personalmente. Ese es un género de musgo, concretamente el género Goniomitrium. Goniomitrium estaba muy a gusto en la familia de las funariáceas. Y llegado a un punto, le sacaron el ADN, le hicieron una filogenia y vieron que salía junto con otra familia que es la de las potiáceas. Yo ya sé que esto que os acabo de decir no cambiará vuestra vida, pero también era como meter los orcos con los elfos, ¿vale? Esto fue una cosa que se anunció a bombo y platillo y para la gente que trabajaba en este ámbito realmente desconcertante y de las que te cambian el chip, por así decirlo. Sin embargo, unos años más tarde, unas personas que sí que eran especialistas en el grupo, que eran taxónomos de los de estar mirando con el microscopio, volvió a pedir el pliego sobre el que se había sacado ADN. ¿Qué pasaba? Pues que estaba mal identificado, que es que era una potiácea. Cuando se hizo bien, Goniomitrium volvió a la familia de la que nunca debía haber salido. Pero claro, y si no te das cuenta de esto, ¿qué? Se estima que un 20% de las secuencias de ADN que hay en GenBank sobre hongos pueden estar mal identificadas. Esto nos hace pensar realmente el valor que tenía la filogenia era como método de contraste, es decir, era que por primera vez disponíamos de una herramienta muy potente que nos diera un punto de vista independiente. Con esto ganamos si comparamos dos hipótesis entre sí.